Bienvenidos al curso Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria, Gestión de Incertidumbre, Desarrollo de Confianza y Compromiso. Módulo 1. Segunda parte. Por su propia naturaleza, las emergencias de salud pública se desarrollan en un contexto de incertidumbre, especialmente al inicio, cuando los científicos no saben qué tan rápido se propagará una enfermedad, cuántos y quiénes se verán afectados y qué acciones resultarán ser las mejores. Incluso ahora, han pasado muchos meses desde que se propagó la COVID-19 y el mundo se encuentra aún lleno de incertidumbres. ¿Qué sabemos sobre la incertidumbre? Sabemos que la incertidumbre forma parte de las emergencias de salud pública y que los estudios sobre diferentes emergencias han identificado áreas comunes que incluyen causas de la enfermedad, alcance, personas de mayor riesgo, accesibilidad y efectividad de las decisiones y cuáles serán las consecuencias para la sociedad, para el sistema de salud o para la economía. Estos estudios también describen diferentes tipos de incertidumbre: aquella causada por mensajes que transmiten desconocimiento, aquella causada por recomendaciones y evaluaciones contradictorias, y aquella producida por no saber cómo la enfermedad puede afectar otros aspectos de sus vidas, como el social, económico y geográfico. Estas y otras variables definitivamente afectan la forma en que se perciben los mensajes sobre la COVID-19 y, por ende, cómo se actúa a nivel mundial. Estos titulares, todos de 2020, nos ayudan a comprender por qué las personas se sienten inseguras en el contexto de la COVID-19. Vemos que hay gobiernos entrando y otros saliendo de confinamientos. Algunos han hecho esta transición más de una vez. Hemos visto que algunos países están aumentando sus restricciones y otros disminuyéndolas. Incluso algunos las disminuyen a pesar de que los casos van en aumento. Todas estas acciones hacen que las personas tengan menos certeza sobre lo que ocurrirá en los días venideros, al mismo tiempo que se propaga una nueva variante del coronavirus, lo que nos hace sentir inseguros sobre cómo afectará la eficacia de la vacuna. Entonces nos preguntamos, ¿qué sí sabemos sobre la comunicación de riesgos y participación de la comunidad que puede ayudarnos a manejar esta incertidumbre? Existe un consenso en que la comunicación clara y directa está altamente asociada con la confianza pública. La transparencia está muy asociada con la confianza. Necesitamos decir lo que se conoce y lo que se desconoce. Y lo que es más importante, ser claros cuando hay discrepancias entre entidades y expertos. Se debe explicar por qué existen dichas discrepancias. Pero, ¿cómo podemos decir que no sabemos la respuesta a muchas preguntas y aún así mantener la confianza del público? Es simple. Cuando no sepa la respuesta, explique cómo se están tomando decisiones en medio de la incertidumbre. Esto también puede servir para otras áreas de trabajo. Explicar en áreas de incertidumbre cómo se están tomando las decisiones y qué estamos haciendo para encontrar las respuestas. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos de que los grupos de riesgo presten atención a lo que decimos y que acepten las guías de salud pública? La respuesta es con la confianza. Las primeras pautas de comunicación de brotes apuntan a la confianza como el ingrediente fundamental para una comunicación de riesgos eficaz y participación comunitaria. Los altos niveles de confianza se asocian con resultados positivos. Se asocian también a la adopción de medidas de protección de la salud pública, mayor participación en las actividades de preparación y otros beneficios, incluyendo una mayor aceptación de la vacuna. ¿Qué sabemos sobre la confianza en la comunicación de riesgos? La confianza del público se basa en la percepción de que la fuente de información sea un experto, que sea competente, y por otro lado, se basa en la empatía percibida por la entidad de salud pública que brinda las recomendaciones. ¿Los grupos de interés creen que usted los respeta y toma en cuenta sus preocupaciones? También juzgarán su integridad. ¿Creen que la fuente de estos mensajes de salud pública dice la verdad? ¿Las entidades de salud pública son confiables? ¿Cumplen con sus promesas? En situaciones en las que el riesgo es alto y la confianza pueda ser baja, la comunicación de arriba hacia abajo no funciona muy bien. Y es por eso que la comunicación de riesgos es un diálogo que se centra en un flujo de comunicación bidireccional. Saber escuchar es una función clave de ese proceso para garantizar que las entidades de salud entiendan a su público,
sus creencias, actitudes y percepciones. Otra función de la comunicación bidireccional es la participación de la comunidad, el diálogo entre los grupos de riesgo y los funcionarios de salud pública, en el que los dos grupos trabajan juntos para planificar e implementar acciones que protejan la salud. Por lo tanto, la comunicación de riesgos y la participación comunitaria son diálogos que involucran saber escuchar, comprensión, compromiso y respuesta. Por ejemplo, durante el ébola en Liberia, los grupos de Geopol e Internews enviaron encuestas mensuales por SMS a alrededor de 200 ciudadanos en cada una de las 5 regiones durante el brote. Las encuestas recopilaban información actualizada periódicamente de fuentes de información confiables. Buscaban saber en qué estaban más preocupados los grupos de riesgo y dieron forma a sus mensajes para abordar esas preocupaciones. Otro caso súper interesante es el del ébola en África Occidental. Sabemos que en la mayor parte del mundo, la llegada de ambulancias es un signo de esperanza y alivio, pero en dicha zona geográfica, cuando el ébola llegó, no fue así. Su presencia fue un evento extraño que inducía al miedo. Al comienzo del brote de ébola, solo había 2 ambulancias en toda Sierra Leona. Las sirenas y la velocidad de estos vehículos asustaban a la gente, y cuando la OMS y sus pares hablaron con las comunidades sobre por qué no llamaban a las ambulancias cuando sus familiares se enfermaban, aprendieron mucho. Se enteraron de que cuando llegaba una ambulancia a la aldea, era una señal no deseada de que alguien estaba a punto de emprender un viaje sin retorno. Las familias a menudo no sabían a dónde eran llevados sus seres queridos. Algunos pensaron que los botones en el panel de control de la ambulancia expedían cloro en la parte de atrás a los pacientes y que inclusive los mataban. Fue importante comprender estos temores, porque las ambulancias eran una herramienta de primera línea en respuesta frente al ébola para identificar rápidamente casos potenciales y hacer que las personas se sometieran a pruebas y cuidados médicos. De modo que el miedo a las ambulancias fue la principal barrera para lograr una respuesta eficaz. Por ello, en respuesta a eso, la OMS y sus socios desarrollaron una serie de intervenciones para desmitificarlas. Por ejemplo, los conductores de las ambulancias, enfermeras, rastreadores de contactos y personal de comunicaciones se acercaron a cada jefe de la tribu con la finalidad de que los jefes respalden la importancia de las ambulancias y de convencer a los habitantes por qué las ambulancias eran seguras y esenciales. En cada estación se pidió al jefe que se subiera a la parte trasera de la ambulancia junto con un representante de la OMS o de otra entidad. Después de un corto viaje se abrían las puertas y los habitantes podían ver que todos se encontraban bien, y luego también invitaban a los habitantes y niños a entrar y dar una vuelta. Estas intervenciones, basadas en saber entender a las comunidades, aumentaron drásticamente la aceptación de las ambulancias en Sierra Leona. El proyecto Ambulancia es un muy buen ejemplo de participación comunitaria. Involucrar a las comunidades a través de actividades de escucha como estas ha sido durante mucho tiempo parte de la comunicación de riesgos. Asimismo, la colaboración de los líderes y miembros de la comunidad se profundizó considerablemente, ya que muchas comunidades desconfiaban de sus autoridades gubernamentales nacionales y de los expertos internacionales. Es importante destacar que cuanto mayor sea el nivel de participación pública en las actividades de comunicación de riesgos, mejor será la respuesta de la comunidad. Una revisión sistemática encontró que el público presta más atención a los mensajes si la comunidad se compromete a desarrollarlos, y eso asegurará que la información sea cercana, que aborde sus preocupaciones, valores, intereses y prioridades. Confianza, percepción del riesgo, gestión de la incertidumbre, saber escuchar, compromiso y diálogo. Estos son solo algunos de los componentes clave de la comunicación de riesgos y participación comunitaria. Se siguen utilizando y seguimos aprendiendo más sobre ellos durante emergencias sanitarias como la COVID-19.